¿Sabías que el mayor enemigo de tu éxito no es el fracaso, ni la competencia, sino algo mucho más cercano? Algo que se esconde dentro de ti y te controla sin que lo notes. Napoleón Hill, el autor de Piense y hágase rico, lo llama el diablo, pero no se trata de una figura sobrenatural. Es algo mucho más real, y está saboteando tu vida, tus sueños y tu potencial. En este vídeo, descubrirás cómo identificar a este enemigo invisible y aprenderás a burlar al diablo para alcanzar tus objetivos más grandes. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus miedos, inseguridades o procrastinación, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final y transforma tu manera de pensar, porque lo que aprenderás aquí cambiará tu vida para siempre. Resumen detallado de Cómo burlar al diablo de Napoleón Hill. Cómo burlar al diablo es un libro fascinante y profundamente revelador que fue escrito en 1938 por Napoleón Hill, pero que no fue publicado hasta 2011 debido a su controversial contenido. En este libro, Hill aborda temas como el miedo, el control de la mente humana, el éxito y cómo el ser humano puede ser manipulado por lo que él llama el diablo, una metáfora de las fuerzas negativas que nos impiden alcanzar nuestros verdaderos potenciales. El concepto central del libro es la lucha interna entre el individuo y las fuerzas que lo limitan. Contexto. El libro está estructurado como un diálogo entre Hill y el diablo, quien le confiesa sus estrategias para mantener a la humanidad en la oscuridad, limitada y en estado de mediocridad. Hill, como entrevistador, pone en evidencia cómo el diablo juega con los miedos, dudas e inseguridades de las personas para mantenerlas atrapadas en un ciclo de derrota y conformismo. El diablo y su filosofía. El diablo en el libro no es un ser tradicional de naturaleza malévola, sino más bien una representación de los obstáculos internos y externos que nos limitan. Según el diablo, él no tiene el poder de hacer nada directamente. En realidad, lo único que hace es aprovechar las debilidades y temores de las personas. El miedo es la herramienta principal que el diablo usa para controlar a la humanidad. A través de este miedo, las personas son incapaces de actuar y de tomar decisiones que las conduzcan hacia el éxito. El diablo señala que los seres humanos están constantemente atrapados en el miedo al fracaso, al rechazo y al dolor, y que es precisamente este miedo el que los mantiene atrapados en una vida de mediocridad. El concepto de la mente controlada. Un concepto clave en el libro es la mente controlada, es decir, una mente que está influenciada por el miedo y las creencias limitantes. El diablo menciona que la mayoría de las personas viven en una constante confusión, incapaces de tomar decisiones firmes, por lo que terminan siendo dominadas por sus emociones y pensamientos negativos. Esta falta de control personal es lo que permite al diablo seguir manipulándolos. Uno de los puntos más impactantes que menciona el diablo es que la mayoría de las personas, sin saberlo, entregan su control mental al diablo a través de hábitos como la procrastinación, la falta de disciplina y la negatividad. Las personas que viven de esta forma nunca logran alcanzar sus metas ni desarrollarse plenamente. El miedo como herramienta principal. El diablo explica cómo el miedo es su arma más poderosa. De hecho, lo describe como la causa raíz de la parálisis mental que impide que las personas tomen decisiones sabias. El miedo a la pobreza, al rechazo, al fracaso, al dolor y a la muerte son los temores que más fácilmente nos dominan. Esto se convierte en un círculo vicioso. La gente tiene miedo, lo cual les impide actuar, y la falta de acción refuerza aún más su miedo. Las puertas del infierno. En el libro, Hill también utiliza el concepto de las puertas del infierno como una analogía de los estados en los cuales las personas caen cuando no toman control de su mente. Es una visión extremadamente fuerte, que describe cómo el diablo usa la inacción, la falta de propósito, el miedo a los demás, y las mentiras internas como un infierno en el cual las personas se sumergen sin darse cuenta. La libertad mental, el camino para burlar al diablo. La gran revelación en el libro es que, para escapar de las garras del diablo y alcanzar el éxito, la clave está en el control mental y en actuar con determinación y fe. Hill destaca que, para ser verdaderamente libres y alcanzar el éxito, debemos aprender a liberarnos del miedo. Nos dice que el poder de la mentalidad positiva, la autoconfianza y la definición clara de nuestras metas son las armas con las que podemos burlar al diablo. Además, uno de los aspectos más reveladores es la importancia de la perseverancia y el trabajo constante.
El diablo es derrotado cuando las personas se comprometen con sus objetivos sin dejarse distraer por los obstáculos o la crítica externa. El papel de la fe y la autodisciplina. Hill afirma que las personas que tienen una fe inquebrantable en sí mismas, en sus sueños y en el propósito de su vida, son las que pueden escapar de la influencia del diablo. También subraya la importancia de la autodisciplina. Aquellos que son capaces de resistir las tentaciones inmediatas y mantener el enfoque en sus objetivos a largo plazo son los que conquistan las fuerzas negativas que nos rodean. Profundicemos aún más en algunos de los conceptos clave de Cómo burlar al diablo de Napoleón Hill, que son tan impactantes como reveladores. Esta obra está llena de lecciones sobre cómo dominar nuestra mente, superar el miedo y liberarnos de las fuerzas limitantes que nos controlan. Aquí va un análisis aún más detallado de varios aspectos que Hill toca en su obra. El concepto de el diablo y cómo funciona. En el libro, Hill entrevista al diablo, quien revela que no es una entidad sobrenatural o externa, sino una fuerza metafórica que simboliza los obstáculos internos y las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. El diablo no tiene poder sobre los seres humanos a menos que les permitamos que lo tenga. Es una representación de las fuerzas negativas internas, como la pereza, el miedo, la procrastinación, la duda y la inseguridad. La premisa fundamental es que el diablo se alimenta de la falta de autoconciencia y de la mentalidad negativa. Él no puede actuar directamente sobre nosotros, pero puede influir en nuestra vida a través de nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Las personas que viven de acuerdo con el miedo, la confusión y el caos interior son las que están bajo su influencia, mientras que aquellas que tienen claridad mental y propósito personal son las que se liberan de su control. La conquista del miedo como clave para burlar al diablo. Uno de los puntos más profundos de cómo burlar al diablo es que el miedo es el principal agente de control. El diablo revela que él utiliza el miedo de manera estratégica para mantener a la humanidad atrapada. Los miedos fundamentales son el miedo al fracaso, al rechazo, al dolor y a la muerte, y estos miedos se manifiestan en múltiples formas a lo largo de nuestras vidas. El miedo al fracaso es particularmente interesante porque se convierte en una barrera invisible pero muy real que impide a las personas tomar riesgos o incluso intentar algo nuevo. En muchos casos, este miedo paraliza a los individuos, quienes prefieren mantenerse en la zona de confort, aunque eso implique una vida sin grandes logros. Hill nos insta a que, para poder burlar al diablo, debemos aprender a enfrentar y superar estos miedos. La acción constante y la perseverancia son las claves para desactivar estos temores y tomar el control sobre nuestras vidas. El miedo puede ser vencido solo tomando acción, no solo planeando o pensando en ello. La inacción y la procrastinación. Uno de los aspectos más reveladores es cómo el diablo se aprovecha de la inacción humana. La procrastinación es otra de las armas poderosas que el diablo utiliza para mantener a las personas en un estado de frustración y mediocridad. Las personas suelen poner excusas, demorar decisiones importantes o simplemente postergar las tareas que realmente podrían cambiarlas. Esta inacción crea una espiral de frustración y derrota. El diablo explica que, mientras la gente se ocupa de cosas superficiales, procrastina o vive en la comodidad, se mantiene atrapada en su propia existencia limitada. De hecho, la procrastinación es uno de los mayores enemigos del progreso, y el diablo sabe que, si las personas no actúan con firmeza y determinación, se quedarán atrapadas en su vida de insatisfacción. Los oponentes internos, la pereza, la negatividad y la falta de propósito. La pereza y la negatividad son otras formas en las que el diablo se infiltra en nuestras vidas. En el libro, se menciona que cuando las personas son perezosas y se niegan a salir de su zona de confort, se están entregando al diablo, porque la pereza es una manifestación de la falta de motivación interna y la desconexión con el propósito de vida. El diablo también se alimenta de la falta de propósito. Aquellas personas que no tienen una visión clara de lo que quieren en la vida o que están flotando sin una meta definida son mucho más susceptibles a las fuerzas negativas que los rodean. El propósito es el ancla que mantiene a una persona enfocada y motivada. Sin él, la vida se convierte en una serie de días vacíos, marcados por el desinterés y la mediocridad. La mentalidad maestra y el poder de la fe. Una de las lecciones más poderosas del libro es la importancia de la fe y de la mentalidad positiva.
Gil enseña que las personas que logran burlar al diablo tienen una fe profunda en ellos mismos y en su propósito. Esta fe se convierte en una fuerza imparable que les permite superar cualquier obstáculo. Las personas que tienen una mentalidad positiva y una fe sólida en sus sueños no solo atraen el éxito, sino que también tienen la capacidad de enfrentar cualquier adversidad con la confianza de que saldrán victoriosos. El concepto de la mentalidad maestra también es clave en este libro. Gil sostiene que al rodearnos de personas que piensan de manera similar, que tienen grandes objetivos y que también están comprometidas con el éxito, podemos amplificar nuestra energía positiva y nuestras probabilidades de éxito. Esta red de apoyo mentalmente fuerte actúa como un escudo contra las influencias negativas, incluido el diablo. El poder de la decisión y la persistencia. Otro principio esencial que Gil presenta es el de la decisión. El diablo comenta que la falta de decisión es una de las maneras en que las personas permiten que él controle sus vidas. La indecisión lleva a la duda, que es precisamente el caldo de cultivo para el miedo y la inacción. Por el contrario, una decisión firme es una de las fuerzas más poderosas que una persona puede tener. Decidir sin vacilación lo que se quiere en la vida y comprometerse con esa decisión con persistencia es la clave para alcanzar grandes logros. La persistencia es la cualidad que separa a los que tienen éxito de los que fracasan. No se trata de la inteligencia o el talento, sino de la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos. El cambio de paradigma. El mensaje central del libro es que debemos cambiar nuestro paradigma mental. En lugar de ver los obstáculos como cosas externas e incontrolables, debemos reconocer que son manifestaciones de nuestras propias creencias limitantes. El diablo, por tanto, es la representación de nuestra falta de autocontrol, nuestra falta de acción y nuestras creencias negativas sobre nosotros mismos. El cambio de este paradigma puede transformar por completo nuestra vida, permitiéndonos tomar control total sobre nuestra mente y nuestras acciones. Gil nos ofrece la posibilidad de elegir entre ser víctimas de nuestras circunstancias o tomar las riendas y transformar nuestras vidas. Conclusión: el verdadero poder está en nuestro interior. Cómo burlar al diablo es más que un libro sobre el éxito material, es un manual para la liberación personal. Gil no solo nos dice cómo alcanzar nuestras metas, sino que nos desafía a superar las barreras internas que nos impiden avanzar. La batalla contra el diablo es interna, y solo cuando tomamos conciencia de nuestros miedos, inseguridades y limitaciones podemos liberarnos de su control. Este libro es un grito de guerra para aquellos que quieren vivir una vida plena, libre de las cadenas invisibles del miedo, la procrastinación y la negatividad. Nos invita a tomar decisiones audaces, a ser persistentes y a cultivar una mentalidad poderosa que nos impulse hacia adelante, sin importar las dificultades que enfrentemos. Ahora que sabes cómo el diablo se infiltra en tu mente y sabotea tus sueños, ¿estás listo para tomar el control y comenzar a desafiar todo lo que te limita? Recuerda, la única forma de vencer al diablo es actuar con decisión, fe y persistencia. Pero esto es solo el comienzo. Si realmente quieres liberarte de tus miedos y alcanzar un éxito sin límites, tienes que seguir profundizando en estas enseñanzas. Así que suscríbete al canal, porque te traeré más secretos poderosos para que sigas rompiendo las cadenas que te detienen. Déjame tu comentario abajo y cuéntame, ¿cuál es el miedo que más te está frenando? Juntos, vamos a desafiarlo. No te pierdas lo que viene, el cambio empieza ahora.